Bueno, hola, hola, por acá la gente de YouTube, por acá la gente de Facebook, por acá la gente de Instagram. Empezamos las noches de tarot para todos los signos del zodiaco para el mes de abril. Pues les comento, esta es una dinámica que hacemos todas las noches a las 7 de la noche, los finales de cada mes, hacemos la lectura del mes siguiente. La transmisión en vivo de la lectura de cada uno de los signos del zodiaco, hacemos un elemento cada día, hoy es el elemento de fuego, los signos del elemento de fuego, es decir, Aries, Leo y Sagitario. Bueno, mi enfoque es usar el tarot y los oráculos como herramienta terapéutica, como herramienta de exploración del sí mismo. La terapia que se hace es conociéndose a sí mismo. ¿Por qué es importante conocerse a sí mismo? Porque de esa manera podemos saber, podemos revelar ante nosotros aquellos aspectos de nuestro pasado, aquellos aspectos de nuestro inconsciente, aquellos aspectos de nuestros traumas o de cómo se comporta nuestra energía mental, emocional, de intuición, de fuego interno y de manifestación en lo material. Cómo se comporta todo esto lo podemos revelar a través de tarot y los oráculos. También podemos revelar como en qué capítulo vamos en cuanto a la exploración de nuestro crecimiento personal. Y lo importante de conocer todo esto es que así nosotros podemos saber qué hay detrás de una reacción, ¿sí? Qué hay detrás de una decisión, qué hay detrás de una situación que se nos presenta, qué hay detrás de una relación que tenemos, qué hay detrás de una situación en la que nos sentimos estancados o de pronto nos sentimos desequilibrados. Sí, el tarot de los oráculos nos ayudan a revelar todo esto. Digamos que se pueden usar de muchas formas el tarot de los oráculos, de manera como predecir el futuro, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Nosotros con nuestro libre albedrío podemos transformar cualquier significado que nos salga en una carta, lo podemos transformar con una decisión, con una no decisión, con una acción, con un comportamiento. Entonces aquí lo importante es entender que siempre, siempre, siempre tenemos la capacidad de decidir a cada momento cómo se comporta nuestra experiencia humana, ¿sí? Los significados de las cartas no están escritos en piedra y te tocó y te jodiste y o bueno, no. También por eso el tarot predictivo, pues lo mejor es usarlo como de manera que nos empodere, ¿sí? No que nos quite poder. ¿Sí? ¿Por qué lo digo? Porque hay personas que se quedan como con un significado y de pronto al quedarse con ese significado no deciden algo o no actúan o les da miedo. Entonces ahí una herramienta de estas la estaríamos usando no a nuestro favor, ¿sí? Entonces siempre es muy importante que entendamos que la información que se revela a través de las lecturas es para que nosotros tomemos decisiones con nuestra experiencia humana, ¿sí? Es para que nosotros nos sintamos con la capacidad de transformar las situaciones y las experiencias que nos llegan. También es importante que nos demos cuenta que estas lecturas, como son lecturas enfocadas en los signos del zodiaco, entonces son lecturas generales, ¿sí? Son lecturas que se abarcan preguntas generales y al abarcar preguntas generales, entonces tú tomas lo que te resuena y descartas lo que no te resuena. No trates de forzar una lectura a tu experiencia de vida. Si no te cala, si no te resuena, si no se trata de ti, no era para ti ese mensaje. Para lecturas personalizadas, en todas mis redes está mi correo electrónico, me contactan por el correo electrónico y pues ahí cuadramos una lectura personalizada. Las tarifas también están publicadas en las redes. Como yo publico cada mes la lectura mensual, el algoritmo me sepulta por allá al final. Entonces yo les agradezco mucho si me regalan un comentario, un emoticón, si me comparten en sus redes sociales o con sus conocidos, porque eso pues hace que el algoritmo detecte movimiento en las cuentas y que me muestre a personas que de pronto todavía no me siguen. A ustedes no les cuesta nada, es un clic, es un emoticón, es un clic para compartir y a mí me ayuda montones, montones. Me gustaría preguntar, me gustaría hacer como una dinámica a mitad de mes, por así decirlo, en la cual hablo de algún tema ya relacionado pues con el conocimiento de sí mismo o con la naturaleza energética de la realidad, ¿sí? Como ya un tema que no necesariamente involucra el uso de las cartas, no sé, como por ejemplo, cómo funciona el ego, cómo funciona la sombra, cómo funciona la energía, cómo funcionan nuestros dones, cómo es la naturaleza de este plano terrenal, cómo es la naturaleza de la relación con las diferentes dimensiones, qué pasa si se usan plantas medicinales y qué pasa si no altera su energía con ejercicios de respiración. O sea, todos estos temas que podrían catalogarse como esotéricos,
podríamos sacar un temita cada mes y se conversa. Y me gustaría que me respondieran también en los comentarios si les interesa, pues, como que exploremos ciertos temas. ¿Qué más? Hablemos de la carta que nos salió para el mes de abril. Yo te saco una carta general cada mes, como para enfocar la lectura con ese mensaje de esa carta. Para el mes de abril me salió esta carta que se llama Defender hasta el final aquello que vale la pena. ¿Esta carta qué quiere decir? Esta carta, así como su nombre lo dice, ¿sí? Abril nos va a traer retos, nos va a traer situaciones, nos va a traer experiencias que nos van a testear, que nos van a retar, valga la redundancia, ¿sí? ¿Para qué? Para que nosotros nos sintamos en la capacidad y en la posibilidad de evaluar en nuestra experiencia humana qué es aquello que vale la pena para nosotros defender, qué es aquello que vale la pena para nosotros personificar, qué es aquello que vale la pena para nosotros recorrer y que tomemos decisiones en concordancia con mantener eso, ese recorrido o mantener ese aspecto. ¿Por qué? Porque como es aquello que vale la pena para nosotros, es aquello que nos alinea de una manera más equilibrada y más expansiva con nuestro camino de vida, con nuestra pasión, con nuestra dicha y con aquello que hace encender nuestro corazón, con aquello que le da una capacidad de disfrute a nuestra experiencia humana. Entonces recordemos, como son lecturas generales, aquello que vale la pena es algo diferente para cada una de las personas. Para algunas personas tiene que ver con su profesión, para otras personas tiene que ver con sus relaciones personales, para otras personas puede tener que ver con su satisfacción emocional, para otras personas tiene que ver con su capacidad de manifestar estabilidad y plenitud, aquello que le da sentido, significado, dicha, pasión, corazón, como se dice, un camino con corazón. Un camino con corazón es aquel camino que nosotros recorremos, que nos da gusto, que nos trae nutrición, que nos trae expansión, que no nos genera desgaste, que no nos genera pesadez, que nuestra alma se retroalimenta en el momento en que recorremos ese camino. Eso es aquello que vale la pena. Esta es una carta general que abarca los 12 signos y ya para cada signo vamos a sacar entonces con el tarot de la frecuencia en qué aspecto se va a ver retado a Aries para expresar, para recorrer, para personificar aquello que vale la pena para el mes de abril. Listo, ahí salió. Recordemos que las frecuencias son ilustraciones energéticas del concepto que trae la carta. Y tu energía, al contemplar este mandala, se sintoniza con la versión más expansiva de esa ilustración. Son ilustraciones como terapéuticas. Entonces te salió la frecuencia número 51, exploración del sí mismo. Te salió al revés. ¿Sí? Para que le den pausa al video y para que puedan ver las fotos y se sintonicen con la frecuencia. Entonces, para el mes de abril, para Aries, entonces, sí, aquello que vale la pena recorrer, aquello que vale la pena personificar, defender, por así decirlo. Y cuando hablamos de defender, no lo tomemos como una guerra, ¿sí? Como estar a la defensiva, no, sino como recorrer ese camino con convicción, ¿no? Con entereza, con integridad, con fortaleza, ¿sí? Para Aries, entonces, aquello que vale la pena es la exploración del sí mismo y los aprendizajes o el resultado que le trae esa exploración. ¿Qué pasa cuando te sale al revés? Quiere decir que se te está haciendo el llamado a que le des como un viraje a tu enfoque de exploración de tu propio ser y que ese viraje tiene que ver con ya salirse del enfoque interno y empezar a verte en un enfoque externo. ¿Eso qué quiere decir? Que para poder descubrir aspectos importantes de ti mismo o de ti misma, que tienen que ver con un crecimiento espiritual, mental, físico, emocional, que tienen que ver con una expansión y que tiene que ver con un conocimiento profundo del sí mismo, tú también puedes usar el escenario de este plano como un espejo que te muestra aspectos que tú no has visto de ti. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Las situaciones que te encuentras, las relaciones que estableces, los encuentros, digamos, fortuitos con personas, con situaciones, todo eso puede servir como de un escenario que te va a mostrar aspectos de ti. Y que si tú cambias un enfoque, de pronto de siempre estar viéndote hacia adentro, y creer que es como el único enfoque válido para explorarse a sí mismo, entonces esta carta te está invitando a que hagas ese viraje y que empieces como a observar más tu mundo externo, porque la meta entonces es conocerse a sí mismo a través de la herramienta del mundo externo. Este enfoque es bien interesante por eso, porque
En el camino del conocimiento de sí mismo se llega como a una verdad última, que es que todo lo que nos rodea es nuestro maestro, es nuestro gurú, por así decirlo. El gurú no es una persona por allá en un pedestal, sino que todo, nuestras mascotas, nuestra familia, nuestra pareja, nuestros amigos, nuestros conocidos, los desconocidos que nos encontramos, las situaciones que nos suceden que parecen fortuitas, todo eso tiene la posibilidad y la capacidad de ser un maestro, de mostrarnos aspectos de nosotros. Entonces a eso te invita esta frecuencia. Vamos a ver entonces, ya con el otro tarot, el tarot de los arcanos, el tarot tradicional, ese aspecto de exploración del sí mismo. ¿Qué bloqueo estás en la capacidad de transmutar? ¿Sí? ¿Qué bloqueo estás en la capacidad de trascender, transmutar, disolver, neutralizar? ¿Sí? En relación con esa exploración del sí mismo enfocada en el escenario exterior para el mes de abril, para Aries. Ahí salió súper claro. Aries, te salió el 9 de espadas. El 9 de espadas, como puedes ver aquí en la ilustración, esta carta habla de los miedos. Esta carta habla de los traumas relacionados con el miedo. Y aquí es muy importante entender que todo miedo, su raíz está en la mente, en la manera como la mente registró ciertas experiencias de nuestro pasado, que las registró de cierta manera que lo que busca es protegernos de algún tipo de dolor, algún tipo de imposible sufrimiento o algún tipo de contracción. Pero ¿qué pasa? Como estamos hablando de las espadas, que es una energía mental, la mente a veces se encierra tanto en la necesidad de controlar y de proteger todo aquello que sucede a su alrededor, que ya no es un guardián que te cuida, sino que se vuelve un guarda que te limita, que te encierra. Y aquí es cuando estamos hablando de los miedos, las creencias limitadoras y todo aquello que como que en vez de protegernos de una manera sana, lo que hace es que ya nos encerramos y nos aislamos del mundo. Entonces aquí mezclamos el significado de este par de cartas. Como esta carta te está invitando a que explores el mundo, a que salgas, a que te comuniques con más personas, a que explores nuevas actividades y a que ese explorar el exterior sea aquel camino que te va a aportar información súper importante para el conocimiento de ti mismo. Es muy importante entonces que te des la oportunidad de saber que aquello que te limita de esa exploración de lo externo es un miedo que no es real, es un miedo que está siendo alimentado por la manera como tu mente construye tu percepción del mundo. ¿Qué pasa con la mente y qué pasa con los miedos? ¿Sí? Los miedos, cuando estábamos en la época cavernícola, por así decirlo, neandertal, o cuando la sociedad no era tan avanzada, el miedo básico era protegernos de morir, ¿sí? Entonces, no morir se graba como un miedo primordial, por así decirlo. Pero ¿qué pasa? La sociedad ya avanzó, la sociedad ya tiene otro tipo de funcionamiento y muy pocas situaciones son de vida o muerte. Sí, la muerte siempre está ahí con posibilidad ante el caos de la vida, sí, pero muy pocas situaciones nos presentan estos riesgos que pueden estar alimentando estos miedos. ¿Qué pasa? La mente no hace esa diferencia. La mente coloca los miedos en un punto que los iguala como si fueran situaciones de vida o muerte. Entonces te pongo un ejemplo. Tienes una presentación en la universidad para graduarte. Entonces esa situación es tan importante para ti y te genera tal presión, tal tensión, que en tu mente es una situación de vida o muerte. Y si tú no presentas bien tu tesis o lo que tengas que presentar, para ti sería de vida o muerte perder esa nota o perder esa presentación, ¿sí? Entonces, el nivel de tensión que te trae tu mente es igual a una situación de vida o muerte, y ahí es cuando llega el insomnio, ahí es cuando llega el estrés, ahí llega la ansiedad, los ataques de pánico, porque la mente agranda esa situación. Entonces, aquí es muy importante que nosotros conozcamos cómo funciona nuestra mente para poder trascender este bloqueo del miedo. Si te sale como ante la pregunta de aquel bloqueo que puedes trascender, es porque es posible para ti trascender el miedo relacionado con explorar el mundo exterior. Entonces la siguiente pregunta para Aries, para el mes de abril, es ¿con qué herramienta cuenta? ¿Con qué herramienta cuenta Aries en su capacidad, en su ser, en su energía, para poder
transmutar ese bloqueo que hay de la carta anterior y para poder recorrer ese camino que vale la pena, que es el camino de la exploración de sí mismo, según la frecuencia que le salió. Como puedes ver, mis lecturas son lecturas de conocimiento del sí mismo, de conocimiento de nuestra experiencia y de aquellos matices de nuestra experiencia humana, ¿sí? Entonces, pues, si te interesa ese tema, pues aquí estamos. Si buscas una lectura un poco más light, este no es el canal. Ahí está bien. 2 de copas al revés. Súper importante. La herramienta es que entiendas y que lleves a la unidad tus polaridades. Y estamos hablando de el campo de lo emocional, porque estamos hablando de las copas. Entonces, cuando estamos hablando del mazo de las copas, es el mazo de recorrido de nuestra energía emocional. Y cuando estamos hablando del 2, estamos hablando de la dualidad en nuestra energía emocional, que sería la polaridad femenina y la polaridad masculina. También el camino de las copas es el camino de aquello que está relacionado con nuestro chakra del corazón, es decir, con la posibilidad de dar y recibir amor incondicionalmente. Si estamos hablando de un 2 al revés, estamos hablando de que hay algún tipo de separación en ti que te está impidiendo acceder a la expresión de esa energía del amor que hace girar tu chakra del corazón. Como te salió la pregunta entonces de la herramienta con la que cuentas, lo que te está invitando esta lectura es a que explores el sentir. Y el sentir, como la carta anterior está hablando de las espadas, es el sentir sin el juicio de la mente. Porque el juicio de la mente le pone nombre a las emociones. El juicio de la mente divide las emociones entre buenas, malas, correctas, incorrectas. El juicio de la mente, al dividir las emociones en esas categorías, entonces hace que te dé miedo sentir, porque te da miedo sentir las emociones malas o desagradables o incorrectas. Y ese miedo te genera una separación interna en el campo de lo emocional y en el campo de tus polaridades masculina y femenina, ¿sí? Entonces, ¿cómo llegamos a la unidad? Permitiéndonos sentir, como ya dije, sin juzgar aquello que sentimos y permitiéndonos expresar amorosamente aquello que sentimos sin juzgar la expresión como tal de aquello que sentimos. Esto es un movimiento energético súper importante para poder recorrer este camino de exploración del sí mismo. Porque si tú estás experimentando una separación, como te salió al revés, es posible que tu exterior, ¿sí? Tu escenario exterior, es decir, las relaciones que tienes y las situaciones que atraes para vivir, para experimentar, también estén reflejando esa separación interna. Entonces, por ejemplo, conflicto en tus relaciones, conflicto con tus conocidos, conflicto con tu familia, conflicto con tu pareja, que te llegan situaciones, que te llegan experiencias que te hacen sentir separación, que te hacen sentir aislado, que te hacen sentir conflicto. Entonces, aquí es muy importante entender ya con esta frecuencia y con las cartas que te salieron que el mundo externo es simplemente un reflejo de nuestro mundo interno. Y para poder sanar nuestra relación con el mundo externo, es importante entender esa relación entre lo interno y lo externo, ¿sí? Entonces, súper claro el mensaje para Aries, para Abril, que se abra a conocer el mundo, que se abra a explorar el mundo, sin juicios mentales, trascendiendo sus propios miedos y buscando una unidad con aquello que tú ves en el mundo exterior. Es decir, lo que recorre, por ejemplo, la palabra namaste. La palabra namaste o la filosofía del namaste es darnos cuenta, reconocer que el otro que nos encontramos al frente de nosotros hace parte de nosotros, sí, somos uno. Todas las energías hacemos parte de la misma raíz energética. Entonces nosotros al reconocer esa alma profunda en el otro, igualmente estamos reconociendo nuestra alma profunda. Entonces esa también puede ser una manera en la que tú te relaciones con todo lo externo, tratando de reconocer partes de ti en aquello externo que atraes, sean situaciones o sean relaciones. Importante entender también lo de las polaridades masculina y femenina no están en competencia, son un complemento y todos tenemos esas polaridades y la idea es que esas polaridades lleguen a una fluidez y a un equilibrio constante. Entonces, cuando necesitamos salir, cuando necesitamos estructurar, cuando necesitamos enfoque dirigido, usamos la polaridad masculina. Cuando necesitamos cuidar, cuando necesitamos recibir, cuando necesitamos dar también, cuando necesitamos conectarnos con la capacidad de amar, está la polaridad femenina. Entonces, no es verlas como que en competencia y como que uno es mejor que el otro, sino que son un complemento. La una sin la otra se desequilibra.
¿sí? Son un complemento, son necesarias ambas para que lleguemos a una unidad interna, para que lleguemos a un equilibrio unificado. Y bueno, dejemos ahí Aries. Les agradezco mucho a las personas que se conectaron en vivo en nuestras noches de tarot con la Flaca Tarot. Les agradezco mucho a las personas que me ven después. Gracias. Chao.